Bailar, reír, cantar, hablar, amar y otras vainas más traen consigo la conciencia. En este podcast queremos que disfrutes cada vez más. Voces y comentarios para pensar la vida de manera más consciente sin dejar de gozar. Esto es el baile de la conciencia. Bienvenidos. Bienvenidos, sí, me dicen acá del máster que ya podemos arrancar. ¿Qué hacer? Esto cada vez va con una producción mucho mejor. Juntados. Contamos hoy, mejor dicho, tenemos aquí backstage, todo. Vamos a empezar, bueno, bienvenidos, les doy la bienvenida a este podcast que se llama El baile de la conciencia. Ajá, y hoy, bueno, siempre tenemos un elenco, un team súper variado. Días, casi siempre somos los mismos, pero, Pero bueno, variado. vamos a empezar. Hoy la presentación va a ser un poquito diferente. Cada uno va a decir su nombre y algo random. Entonces empezamos allá de ustedes, izquierda para derecha. Bueno, oigan, yo los había extrañado, falté como algunos. Yo soy Carol, para los que no me conocen, y no me gusta el agua caliente. Bueno, era lo que le gustaba a Carol, o sea, ¿le gusta el agua fría? Sí, obvio, ¿se entiende, Añi? No sé. Si no le gusta el agua caliente, le gusta el agua fría. Tibia ¿O tampoco me gusta. ¿No le gusta el pan o qué? También. Bueno, hola a todos, mi nombre es Angie Marcela y lo que me gusta no se los voy a decir. Bueno, pero ¿Cómo es que dice Canti? El podcast Tinder. el podcast, Así, podcast Tinder. Tinder. No, me gustan muchas cosas, estoy como muy abierta a que me gusten muchas Upa, cosas. Entonces, sano. Servito. gracias a todos por estar acá y bueno, seguimos ahí con el team. Hola, buenas. Soy Hola. Daniela, para los que no me conocen, y no sé picar el ojo. No, oiga, pero acá nos estamos enterando de cosas muy íntimas. Sí, además que... Bueno, hola, mi nombre es Gabriela. Esta es mi primera vez en el podcast. Bravo, un aplauso para Gabriela. Dios. Sí, Sí, señores. señores, bienvenida, Gaby. Y a mí me encanta el café. Ay, qué rico. Yo creo que tiene muchos adeptos el café, Sí, ¿no? qué rico, Yo veo sí, en sí. redes sociales siempre como, ay, el cafecito, todo el mundo le hace barro al Taciturna, café. vegetariana y cafetera. Sí, Eso sí, no sí. falta. Y bueno, acá quien les habla, Leonardo Sisa, y les cuento, bueno, los que me conocen saben que no me gusta el aguacate. Bueno, Un minuto de silencio. sí, Por eso. por todas esa pequeña comunidad que se inventó Leo de los que no le gustan. Sí, el sí, tenemos un grupo en Facebook de los En que no les Telegram, gusta el en Telegram. aguacate. Al final o allá en la descripción les voy a dejar el link para que empecemos todos ahí y formemos de verdad esa comunidad. Comunidad. Pero bueno, este es el team que está acá y hoy tenemos una gran invitada que se llama Isabela Pinto. Ella es estudiante de 9º semestre de la Universidad de Santander y hoy nos va a estar acompañando con algunas preguntas. Ah, bueno, y además se me olvidaba lo más importante, es atleta nacional de pole dance. Háganme Pues, el Y- favor. Sí, no es cualquiera, no es cualquiera. No. Entonces, bueno, terminando ya la presentación acá, pues Angie nos va a contar de qué se trata este podcast hoy. Bueno, el tema es muy especial para todas y todos, o todes, los que Todes. vamos a ver el podcast y a escucharlo porque es algo que nos convoca como población. Es sobre la planificación que consideramos es machista. Entonces vamos a ver de qué va, por qué es machista, por qué creemos que es machista y qué creen los hombres que van a ver el podcast, si están de acuerdo con que esto sea machista o no y qué responsabilidad tienen ellos, ¿no? Ujú. En la natalidad. Vamos a ver qué pasa ahí con eso. Listo, entonces Angie, vamos, ¿cuál es la primera pregunta para Isa Bueno. que nos acompaña hoy? Bueno, antes de pronto de preguntarle a Isa sobre este asunto que creo que nos va a orientar bastante, sería importante como escucharnos un poquito sobre qué pasa con la planificación, cómo nos ha ido con eso, incluso a ti, cómo te ha ido con el asunto de la planificación, ¿sabes de eso? ¿Te has...? Bueno, no, pues creo que esta semana es que me he enterado de muchas cosas, la verdad estaba como muy ajeno a este tema y en serio ha sido muy chévere poder aprender. Esto es lo que como que me parece más chévere, enriquecedor de este tipo de espacios, que podamos documentarnos, que haya algo que nos motive, que nos impulse a investigar. Y pues ojalá ustedes también allá no se queden solamente con esto, sino que esto les pique alguito que digan, oiga, ¿será que es cierto? Voy, investigo, a ver
qué tan cierto lo que estaban diciendo, o a, no sé, como afianzar más los conceptos y las cosas que vamos a hablar acá. Pero tú qué sabías así como de la planificación, Leo. Pues en general que pues uno asume cuando tiene una pareja que la que tiene que planificar es la mujer, es más o menos eso, y como que son las pastillas, y si yo me voy a cuidar, pues ese es el condón. Entonces es básicamente como lo que pues uno sabe, así a grandes rasgos. Bueno, ¿y Gaby? Pues yo en este momento planifico, tengo una vida sexual activa, tengo un novio, y yo también tuve malas experiencias con ginecólogos, en especial hombres, porque no sabía yo cómo explicarme y que ellos me entendieran, porque no quería ningún método que tuviera hormonas, pero tampoco algo tan abrasivo como un DIU o sí, cosas así. Y pues también yo en este momento me estoy cuidando con pastillas, y mi pareja decidió hacerse la vasectomía. Punto para la ¿Y? pareja. Un punto como 1000 puntos. Me cae bien, no sé cómo se llama, pero me cae bien. Felicitaciones. Sí. Felicitaciones a Gaby por esa lección. Dani. Bueno, yo sobre la planificación sabía lo básico, de verdad me instruí mucho en este tema porque me parece algo bien importante llegarle a la gente con información correcta, pues a la gente que nos escucha, que nos ve. Entonces, pues nada, yo sabía lo básico, no he planificado. Anteriormente pues solamente con mi pareja decidimos usar pues el método del condón, pero nunca he planificado, entonces para eso me pareció muy importante instruirme, sabía lo básico. Bueno, a mí no me fue tan bien inicialmente porque, como todos, no sabía mucho del asunto, y más como por vergüenza, ¿sí? De ir a un médico y que el médico a cierta edad, si uno tiene 15 o 16, lo juzgue porque ya tiene una vida sexual. Entonces, como inhibirse de ir a una orientación profesional, primero ahí ya va empezando todo mal, y después creer que los métodos de emergencia son métodos anticonceptivos y no, ¿sí? Y bueno, ir aprendiendo como a los golpes un poco, ¿no? Y ya más grande, pues con más responsabilidad, pero ha sido un poco eso, como aprendiendo a los golpes, creo. Bueno, no han sido golpes tan fuertes, menos mal. No, mira que yo creo que es súper importante este tema del podcast, especialmente por eso, porque seguimos viendo todo esto como cosas tabúes. Entonces nos da pena, nos da miedo, nos cuesta hablar, nos cuesta indagar. Y eso, ir a ayuda como profesional sabiendo que lo necesitamos. Desde mi experiencia muy similar a la de Angie, al principio yo era como, las cagué, pero pues ya luego uno eso, se va como dando cuenta de las cosas, va indagando y que no es necesario, bueno, en el caso de Gaby porque tiene su pareja estable y la vaina, pero a veces no es necesario que uno tenga pareja para tener que planificar y tener una sexualidad responsable, que también es súper importante. Eso me pareció chévere porque creo que, bueno, esto de la planificación, hay como formas de hablarlo, ¿no? Planificar, métodos anticonceptivos, y a veces eso raya con algunas personas que creen que la anticoncepción pues resulta violento contra la vida. Entonces hay formas de llamarlo, y creo que planificar me agrada en el sentido de que nos proyecta un poco, y la sexualidad responsable también me gusta, ¿sí? Para no entrar ahí como en conflicto con eso. Y por eso trajimos una invitada profesional. Top. Y entonces para Isa vamos a empezar preguntándole, pues como el podcast se llama Planificación Machista, nuestra primera pregunta fue si hay métodos anticonceptivos para hombres. Isa, si tú sabes de eso, si hay investigación, que nos cuentes un poquito. Hola. Bueno, actualmente sí hay métodos anticonceptivos para los hombres. Podemos contar tanto de barrera, que son los que conocemos más, que es el condón, también pues la cirugía, que es la vasectomía, solo que esa pues sí tiene mayor riesgo de que no sea reversible si se deja por mucho tiempo. Y hablando más específicamente de los métodos hormonales, que es lo que creemos actualmente que no hay, se lleva hace muchos años, muchos estudios de que sí hay maneras en las que se puede, digamos que inhibir o que ya no haya espermatozoides en el semen. ¿Por qué no, actualmente no hay tantos, o sea, como sí hay avances, pero lo que no hay es como tanto voz a voz de esto que pasa? Entonces,
en el estudio habla que las farmacéuticas no confían en los hombres en que sean capaces de todos los meses ir juiciosos a comprarse la inyección y aplicársela. También las pastillas no consideran que ustedes los hombres vayan a ser capaces con esta responsabilidad, pero sí hace muchos años han habido muchos estudios acerca de que hay maneras hormonales de inhibir pues la espermogénesis. Bueno, algo de lo que Isabela mencionaba me pareció muy genial sobre el asunto de la responsabilidad. Si los hombres serían capaces de asumir la responsabilidad mes a mes, día a día, como lo hacemos las mujeres, de tomarse una pastilla. Y bueno, además de esto que menciona Isabela, yo revisé algunas cosas sobre, mire quiénes tienen el control del método, ¿sí? Que son las farmacéuticas. Esto viene con un control económico, pero también un impacto sobre el control de los cuerpos, ¿sí? Si los hombres no tienen la responsabilidad de la compra, ¿sí? Y si empiezan a saber sobre los efectos secundarios que tienen el consumo de hormonas continuo en su cuerpo, es el temor que tienen las farmacéuticas para no comprar, para no hacer más conocido o difundido los métodos anticonceptivos hormonales para hombres, ¿sí? Bueno, algo ahí que a mí me quedó como, no sé, como sonando, yo creo que ustedes allá también tienen como la duda, es métodos hormonales para los hombres, quiere decir que nosotros también... ¡Ay! ¡Ay! Esto es lo que quiere decir. Nosotros Esa es hormonacional. Estoy hormonal ahí. Bueno, no, que si nosotros también vamos a sufrir, o bueno, a sentir esos mismos cambios hormonales o que ustedes tienen al momento de consumir pastillas y todo esto. Sí, bueno, es que los métodos hormonales, que no son solamente las pastillas, sino los intrauterinos o intradérmicos, subdérmicos, gracias, subdérmicos, la función que tienen es hacer una descarga hormonal. Por supuesto, las hormonas tienen efectos sobre muchas cosas en el cuerpo, sobre todo en las emociones, ¿sí? Y eso hace que como mujeres estemos más cambiantes en nuestros estados de ánimo y tienen un efecto sobre la disminución de la libido de la mujer. O sea, nosotros si empezamos a tomar pastillas, se nos bajan las ganas de hacerlo. Pero no, o sea, bueno, según lo que yo leía y pues lo que más o menos consulté, el efecto sobre los hombres no es tan grave porque ustedes no tienen tanta carga hormonal. Digamos, ustedes tienen una hormona sexual específica y les dan otra para que la combata y la elimine de manera drástica durante cierto tiempo. Y de hecho me parecía súper interesante lo que decía Isabela, lo de la parte económica, porque la mayoría de los métodos anticonceptivos que existen para los hombres son por tiempos prolongados, ¿sí? Digamos, tú te aplicas la inyección hoy y durante 13 años no te la tienes que aplicar. Entonces, tú como farmacéutica no es rentable. Dejas de vender durante 13 años métodos anticonceptivos para mujeres que son mensuales y que son diarios. Y que además dejan también de vender otras cosas. O sea, si para nosotras venden pastillas anticonceptivas, también seguro van a empezar a vender, si eso tiene efectos sobre las emociones, pastillas antidepresivas, ¿sí? Todo lo que eso traiga como efecto. Y yo pensaba mucho este asunto de la libido, del deseo sexual, que tiene que ver con que históricamente que la mujer tenga un deseo sexual activo está mal visto, ¿sí? Y eso no se reconoce de ninguna manera. Y me parece que esto es principalmente un control sobre la sexualidad femenina, ¿sí? O sea, que también tiene como algo social ahí. Claro que sí. De que pues hay que controlar a las mujeres de que no les den tantas ganas porque... que no se salgan de su zona, que cumplan con su rol social establecido, que por eso esto tiene mucho de dónde coger, porque por esos supuestos cambios emocionales es que no se nos piensa como posibles en un cargo directivo, ¿sí? Porque las mujeres en un cargo directivo son muy emocionales. A la hora de tomar decisiones importantes o cosas así. Entonces, miren todo lo que impacta en que los hombres o las farmacéuticas no piensen en métodos anticonceptivos para hombres, porque sería una inversión, sería una pérdida de tiempo, los cambiaría en su estado emocional
y cambiaría toda la dinámica, digamos, de las lógicas del control o de la orientación que han sido, pues históricamente, machistas, ¿sí? Ha sido el hombre el que ha tenido la idea de orientar, de establecer cuáles son las normas, cómo se hace las reglas, cómo se regula tal situación, y las mujeres hemos estado más dadas a asumir esa orientación que dan los hombres. Por eso estamos hablando de planificación machista y queremos hablar de eso desde esa posición. Bueno, y ahí, Angie, yo creo que, mejor dicho, voy a decir pues algo que yo me imagino, pues como lo que veo, lo que percibo, que el pensamiento o la manera de actuar de los hombres pues en esta generación viene un poquito cambiado el chip. Bueno, acá por lo menos el ejemplo de la pareja de Gaby, de que ya, o sea, como que no, es que anteriormente de verdad era como esto, o sea, si estamos planificando, o sea, decir estamos planificando es dejarle la carga, la responsabilidad a la mujer, y ya, no, pues eso nos une, ahí sí somos pareja, somos unidos, hablamos en plural, estamos planificando, pero la que está llevando el tableado es ella. Y yo quiero, Angie, no sé, porque lo de esta cosa de lo de las hormonas, que tú dices que afecta las emociones directamente, las hormonas, explícanos un poquito de eso, cómo funciona eso, eso es como una especie de sustancia, a dónde va, qué afecta. Sí. Digamos que sí, por el ciclo menstrual hay unos cambios hormonales. Los cambios hormonales son como descargas químicas, puedo estar diciéndolo mal, sí, para los médicos, pero tienen un efecto en cómo percibimos las cosas, cómo vamos entendiendo las cosas que van pasando. Entonces, las emociones tienen una implicación biológica netamente establecida, pero una interpretación psíquica, ¿sí? Entonces, donde se juntan las hormonas con el efecto o el elemento biológico de las emociones, es ahí donde va a tener como ese sobresalto, ese asunto que se subraya, ¿sí? De lo que puede ser más sensible, o que llamamos comúnmente como estamos más sensibles, y cualquier cosa que el otro diga o que mencione, lo vamos a interpretar, que esa es la lectura psicológica, como algo más está pasando, y hacer el video y todas estas cosas. Entonces, digamos que se juntan los dos recursos, la biología y lo psíquico, que va a hacer que las relaciones también de nosotras las mujeres con los hombres y con las otras mujeres sean más conflictivas por ese cambio hormonal que se junta con las condiciones biológicas y psíquicas. Digamos, hay algo que ahorita está sonando mucho, y es que los métodos anticonceptivos siempre se enfocan en la mujer y están mal direccionados, porque mientras una mujer puede por mucho quedar embarazada 2 veces al año, un hombre puede estar embarazando una mujer al día. Serían 365 embarazos al año. Entonces, ¿por qué nosotras las mujeres somos las que cargamos con el peso de anticonceptivos, hormonas, todo eso, cuando los hombres son los que llevan como el control de la natalidad? No, y sabes, yo creo que esto también es un problema social, como la manera en la que lo hemos enfocado, ¿sí? Como de que la maternidad y la vaina es responsabilidad de la mujer. O sea, si tú no te cuidas, tú eres la que queda como fregada socialmente. Tú verás si te dejas embarazar, tú verás si aceptas ese tipo de cosas, tú verás si no te cuidas, porque es como si eso dependiera únicamente de nosotros. ¿Sí? Es como, yo creo que por eso mismo es que la gente, o bueno, en general la sociedad y algunos hombres, que como tú decías, realmente ya hay muchos que cambian el chip, como que esperan que, no sé, digamos en un encuentro casual, tú seas la que tome pastillas normalmente, o que si yo no tengo, pues tú tengas condones o cosas así, y realmente no debe ser así. Yo creo que más allá de cualquier cosa, el cambio debe ser como en el chip, ¿sí? Que tú como hombre también tienes responsabilidades en la sociedad, y que si afectas a una persona, eso también te afecta a ti, y no puedes ir por la vida tan tranquilo, no sé, haciéndolo. Y en el momento en el que cambie eso, ya, no sé, yo empiezo como hombre a ser un poco más consciente de mi sexualidad también. Es que me pareció chévere lo que decía Gaby, porque ojalá los hombres, cuando estuvieran en su momento cumbre, pensaran en eso. O sea, yo tengo la posibilidad todos los días de dejar embarazada a una mujer. O sea, ahí lo de la palabra que estamos hablando de responsabilidad, claro. Nosotros deberíamos ser
mucho más responsables. Ujú. Ujú. Porque pues no lo había visto desde ese punto de ¡Qué vista. susto! O sea, si multiplicábamos mi edad por 365, no sé cuántos hijos ya tendría yo, pues. Claro. Tendría todo un batallón. Bueno, Un y ejército. sí, en principio es un poco eso, como pensar cuál es mi responsabilidad en mi satisfacción, porque no podemos sacar la planificación, al menos en el contexto humano, de la satisfacción, ¿sí? Nosotros hemos hecho ese cambio, ¿sí? Los animales lo conservan muy bien, y es que ellos se juntan para reproducirse. Si no les va, si no les sale, es porque alguna de las condiciones de los animales no se dieron, Ajá, sí. sí. Pero nosotros hicimos esa perversión, esa otra versión de la sexualidad, y es que inhibimos la reproducción para poner por encima primer la placer. satisfacción y el Ajá. placer. Y en razón de eso, hombres y mujeres debemos ser responsables para poder tener una sexualidad placentera Y responsable. y responsable. Ajá. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en el máster hemos presentado algunas fallas técnicas, pero bueno, acá en el máster me indican que, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Angie, pues vamos con la siguiente pregunta para nuestra invitada. Sí, Isabela, quisiéramos saber si conoces o has escuchado algunos mitos sobre la planificación. Bueno, pues esta pregunta me parece un poco difícil porque hay muchos mitos y algunos son verdad y otros no son verdad. Entonces, tenemos que empezar desde la educación sexual, que muchos papás tienden a pensar que si se le habla a sus hijos de planificación es porque los estamos incitando desde la salud a que vayan y tengan relaciones sexuales con todo el mundo, y esa no es la idea. La idea es que pues las relaciones sexuales van a ver, la idea es que sepan cómo cuidarse y se informen de manera correcta y no simplemente sea lo que dice en Google y empiecen a tomar decisiones a la loca. Los otros mitos es, ya pues esa pregunta se va a responder más adelante, son los anticonceptivos naturales, como el ritmo no es un buen método anticonceptivo, ya que por más de que las mujeres seamos cíclicas, pueden generar ciertos cambios las hormonas y pues se puede variar el tiempo de fertilidad. También eso de pararse de cabeza después de tener relaciones sexuales, eso tampoco funciona. El té de canela, todas esas cosas que no tienen un aval científico, pues son mitos que uno no se puede dejar convencer de que eso es verdad. También con respecto a que las hormonas, y hay mujeres que no planifican porque las hormonas o la engordan o van a disminuir el libido, eso es verdad, eso está en los efectos secundarios, pero por eso uno tiene que llevar una buena asesoría con un ginecólogo, con una persona experta que le pueda decir a uno cuál es el mejor método anticonceptivo para cada persona, no simplemente lo que le diga el de la droguería. Porque sí, claro que sí, puede disminuir el libido, puede producir acné, puede producir, digamos que un aumento en la coagulación, puede producir muchas cosas negativas, pero obviamente cada una en menor medida. Y es mejor asesorarse y no caer en que porque todo el mundo dice que tomar pastillas anticonceptivas o anticonceptivos hormonales me va a subir de peso, pues entonces por eso no me cuido. Mira que sigue siendo un tema bastante vudú, ¿sí? Y que nos sigue costando demasiado a todos. Mira que ahorita Isabela nos hizo así, tas, con todo lo que dijimos ahorita, porque fue como, oye, sí, Angie, tienes razón en que tiene todos esos efectos contrarios, pero si tú lo llevas de manera como consciente y de manera profesional, todas esas cosas como que se pueden alivianar. Y pueden hacer más responsable eso, como el hecho de tener relaciones sexuales. A mí me dio muchísima risa todo el tema de los mitos, porque yo era acá como, lo he hecho. Sí soy. Check, y acá check. estoy. ¿El del Así tecito? que ¿Cuál Isa es el del sí tecito? Yo funciona. ese- De canela. ¿Cuál es el tecito? De Ese no canela, me lo de sé. ruda, de apio, miren. Todas las hierbas prohibidas juntas. Baño. Y son cosas que lo mismo, uno por ignorancia peca. Y yo no sé si será como programación, que uno sabe como, ay, esto me va a servir y sirve. Pero entonces sí, yo creo que más allá de cualquier cosa, el tema sigue siendo responsabilidad sexual.
¿sí? Que dejen de lado, yo siento que es necesario que de verdad la gente entienda que el tema sexual o eso, la responsabilidad sexual no va atado ni a una religión, ni a una creencia, ni a un Dios, ni a nada. Simplemente va atado a como a esa naturaleza que tenemos de seres humanos y que pues en muchas ocasiones se dejan llevar por el placer y por ende a eso le debemos poner responsabilidad. Entonces planificar no es malo, no va en contra de la vida, no te hace más moral o menos moral o te hace bueno o malo, no. Es un tema de conciencia y que todos debemos tomar para poder adquirir una postura que haga bien a la mayoría, creería yo. Yo creo que a la humanidad y al planeta como tal, ese es mi aporte. Yo trato de ser muy verde, muy consciente, pero mi aporte a no este dejarles mundo hijos. es que no va a traer más niños aquí a que utilicen pañales y calienten más el planeta, no mentiras, pero sí digamos que es una manera también de disminuir pues esto de la sobrepoblación, aunque yo también dentro de todas las cosas que se investigaron veía algo de como una proyección que se hacía a no sé cuántos años, digamos en Colombia, pasa que es como más o menos una cosa así, una gráfica así, en la que acá en la parte baja, o bueno, como un triangulito para los que nos están escuchando por las plataformas de solo audio, todavía no estamos ahí, pero algún día. Cuando nos escuchen. Digamos que de ese triangulito en la parte baja, que es como la más ancha, la más poblada, ahí está la población joven, y empieza a subir a medida que suben de edad. Entonces arriba es donde hay más poquita gente, que son los que tienen más edad, y decía que esa gráfica de ese triangulito se iba a ir reduciendo hasta convertirse como en una especie de Cuadrado. Sí, como rectángulo, o sea, hacia arriba, recto, no iba a ser. Entonces que iban a ver supuestamente, obviamente son proyecciones hechas basadas en datos dados por el DANE y todo esto, en las que pues iba a disminuir la población joven. Yo leía eso y decía, pues mejor, ¿no? No hay mucho desempleo, pues si hay menos jóvenes, pues menos jóvenes desempleados. Pero pues ahí hablaban desde la parte económica que esto afectaría porque pues que los países invierten o las grandes empresas invierten en los países que tienen una población joven como una fuerza de trabajo, llaman ellos, bastante abundante, y al pasar eso pues afectaría también. Entonces, viéndolo en términos económicos, también la planificación, ahí la presentaban como algo de pronto no tan bueno. Difiero completamente en eso, porque para mí es como que es básico. Yo no sé nada de economía, denme palo ahí para los 17 millones que están viendo esto, pero pues sí, o sea, yo lo vería como algo muy básico, y de pronto es ignorante el comentario que hago de pensar que pues si hay menos población joven, pues hay menos desempleo, porque los más desempleados en este momento son los jóvenes. Pero yo creo que eso va o sea, lo que dijiste, eso va mucho de la mano con de que ahora los jóvenes somos más conscientes de que no podemos llegar al mundo, casarnos y empezar a procrear y tener 10 hijos por familia, porque ya somos más conscientes de que es un daño al medio ambiente, es más sobrepoblación de la que ya hay. Y pues sí, no podemos, también por la parte económica, no podemos, en un país donde Colombia, donde el desempleo está en el 42%, no podemos llegar a tener muchos hijos porque no hay con qué mantenerlos. Ni muchos ni uno. Sí, es que yo creo que, o sea, bueno, quizás dejando un poco de lado como el aspecto económico, es como algo social, ¿sí? Digamos, yo creo que eso, la gente cada vez es más consciente de que no se puede tener hijos a la ligera, que tener hijos no es, ay, las cagué, y ya, porque es que ese dicho maluco de que pasa, los niños, ¿no? Obvio, pero yo le agradezco al universo que la gente cada vez sea un poco más egoísta en ese aspecto, ¿sabes? Que no tengan esa creencia maluca de, ay, los niños nacen con el pan debajo del brazo, eso es mentira. Olvídense. Mienten. Sí, eso, o sea, ustedes se multiplican, trabajan más y se matan el lomo y todo por sacar a un niño adelante, pero así como hay personas que lo hacen, hay personas que no. Y por eso hay niños en las calles, y por eso hay niños robando, y por eso hay niños muriéndose de desnutrición. Y eso es totalmente egoísta y eso va en contra de cualquier principio. Y la gente por eso tiene que dejar de pensar de que, ay, no, eso es malo.
Pero No, porque también es un hay- tema de humanidad, de simple raciocinio. Y bueno, y ahí eso en la parte, viéndolo desde la parte económica, pero desde la parte, no sé, como psíquica, o sea, yo me siento que no estoy preparado como para tener un niño, para ser papá. Pienso o bueno, yo creo que nadie está preparado para eso, ¿no? Pero, o sea, como ese estado de conciencia en el que yo digo, bueno, yo me siento pleno y por lo mismo y tanto puedo generarle algo parecido a otra criatura, me parece que ese estado de conciencia no lo tenemos y no lo han tenido nuestros papás, ¿sí? Ni siquiera, o sea, de la generación anterior, o sea, mis abuelos fueron los que, como decía Gaby, tuvieron 12, 15. Sí, yo tengo 18, o sea, 17. 11 tíos por parte de mi mamá. O sea, mi Basta. abuelita tuvo 11 hijos. Ya luego viene mi mamá, tuvo 3, ¿sí? Y ya Y el bueno, Leonardo se murió calmó la la carrera. cosa, como que Y mejoró ahí- la y vaina. ahí Se mejoraron Se los acabó. genes. Y se acabaron. Pero, se me olvidó lo que iba a decir. Yo le tengo una pregunta, Angie, quiero que me la responda, pues desde su profesión, de pronto, hablando de tema de educación, ¿sí? De Ajá. pronto si en los colegios, porque eso también termina siendo un tema muy tabú en los colegios, si se implementa, digamos, una educación sexual, pero óptima, digamos, las tasas podrían disminuir o qué sabes de eso. Evidentemente. Eso depende. Eso depende porque ese es el miedo un poco que nos decía Isabela, ¿no? Que si se lleva la información netamente médica, que es decir, estos son los métodos, cada uno de ustedes puede utilizar cualquiera, solo es que se acerque a un profesional médico y que se oriente. Ustedes hombres, este es el método. Digamos que eso replica un poco la idea de la planificación machista, es decir, que lo único que tienen que hacer las mujeres es tomar pastillas y los hombres usar condón. A eso voy, ¿sí? Hasta ahí queda el asunto. La cátedra de educación sexual debe ir un poco más allá, a hacer la pregunta sobre la responsabilidad, sobre el O sea, placer como sexual. a un ¿sí? plano también Y- más psicológico. ajá. Claro que Sí. sí. ¿Y No sabes? solamente sobre, qué pena, Carol. ¿Qué sobre, usar y cómo sí, usar? sobre la evitación o sobre lo anticonceptivo, porque mira que eso es diferente, por eso yo hacía la aclaración en un principio, es diferente decir anticoncepción, sí, antivida, por eso es que a veces la gente dice es que esto no es pro vida, es diferente decir anticoncepción a decir planificación, porque cuando digo planifico es me estoy proyectando cuando quiera o si no lo quiero, pues no lo quiero, ¿sí? Pero planifico mi vida en ese asunto. Y yo creo que eso también va a nuestro podcast de la educación. Los que no lo han visto, vuelvan al podcast de la educación, porque también tocamos ese tema. Y nosotros hablábamos esa vez con Canti, con Angie, hacíamos como el mismo énfasis. La gente cree, y como lo decía Isabela, que hablar de educación sexual es abrirle las puertas a los jóvenes, A la creo, o a los promiscuidad. niños, para que sean promiscuos. Y ese también es un chip que le hace falta a la gente, que le hizo falta, entonces por eso se les hace fácil decir, ay, no, de eso no se puede. Y a los papás se asustan y se infartan, y por eso en algún momento un punto también para hacer política fue esa cosa de la ideología de género y la vaina, y la gente Le lo tocan que sobresaltada. le tocan fibras ahí religiosas Ajá. y la cosa. pero porque a ellos también les hizo falta y porque tampoco saben de manera real qué significa y qué acarrea. Entonces yo creo que es un pilar fundamental y yo no soy profesional como Angie, pero Ya yo casi, ya creo, casi. no, pero en psicología no es bolsa, pero yo sí creo que eso sí cambiaría muchísimo las cosas, le daría vuelta porque uno dejaría de lado el tema de que es un tabú que no se puede hablar y entonces la gente empezaría a eso, a hacerlo desde el tema de la proyección, desde cómo me veo, cómo lo deseo y es una decisión responsable y no es algo que no supe, me daba pena, me daba miedo y las cagué. Sí. Pero yo creo que como hablamos también en ese podcast, que era más o menos retomando lo que decía Angie, de que no se puede quedar solamente en que les facilitemos datos a los niños o a los estudiantes, a los jóvenes, sino que eso tenga un real acompañamiento. O sea, ¿qué pasa con sí, hay clases de ética y valores. Y por lo menos mi sobrinita dice como, tío, yo no entiendo para qué. Y yo Estoy le digo, harta. o sea, Hora de sí es dormir. importante, sí, y a mí me parece súper importante esa materia. O sea, yo creo que si yo fuera el profesor de esa materia, sería, o sea, Una ella chimba. amaría esa materia porque lo haría una chimba. O sea, me parecería, o sea, tiene muchas cosas para hacer y es un universo grandísimo con el cual uno puede, o sea, abarcar desde todos los puntos de vista, desde la educación física, matemática, todo se revuelve ahí.
Y eso es lo que yo creería que habría que complementar en esa educación sexual, es que sea algo más completo y que no se Ajá. deje solamente en que vamos a llenar una guía que dice que los preservativos que los métodos esto. anticonceptivos Ajá. para el hombre son el condón, Ajá. la Ajá. vasectomía, tal. Y porque en eso se ha reducido, a eso ha llegado la educación. Y como lo decía Isabela, termina siendo como información vana que uno encuentra, es que no sabe usar y que termina siendo Ajá. inconsciente y que no sirve para nada. Y pues ahí ya como más o menos profundizando de eso, pues es que yo me acuerdo, o sea, yo recibí clases de educación sexual y pues eran como los dos polos, ¿sí? Se satanizaba el hecho de tener una relación sexual casual, sin amor, y se romantizaba el hecho de que, o sea, lo ideal era, y yo creo que, o sea, debe haber como un punto como más neutral en cuanto a eso también, de hablar de que esto que trae, que significa para mi vida, si yo puedo, empiezo una vida promiscua, eso a nivel emocional, ¿qué puede causar? Sí, Sin sí. satanizarlo, ¿sí? O sea, como dar esos, no sé, esos datos o hablar de experiencias como, miren, conocía, no sé, un amigo que pues salía como todos los fines de semana, esto, tal, se desordenaba, un día estaba con una, otro día estaba con otra, y pues uno siempre hablaba, bueno, como hablar de esos ejemplos, no sin satanizarlos, sino simplemente como contar experiencias y mostrarle de otra manera a los niños, a los muchachos Ajá. como eso. Sí, mira que... Dale, dale, Carito. No, sí, mira que, o bueno, desde mi punto de vista, a mí me pasaba exactamente lo mismo. Cuando yo tuve, pues, como que nosotros tendemos a creer que, digamos, es bueno planificar cuando tú tienes una pareja, ¿sí? Que es lo correcto, que es lo que debes, y que si no estás en una relación, no deberías hacerlo, porque utópicamente tú no deberías tener relaciones en ese tiempo, ¿sí? Lo piensa la sociedad de manera errónea, de manera muy general, y como que uno peca por esa ignorancia, y yo era así, como no hablo, no investigo, no indago, porque qué pena que pensaran eso. Si comparto algo, no lo van a ver desde el tipo como, oye, estás compartiendo tu experiencia y podemos aprender de ella, o puedes brindar algo de ella, sino desde el punto como de morbo, ¿sí? Como de satanizar, ¿sí? Y yo creo que también es algo que se debe como cambiar, y yo lo aprendí así con mis amigos, pues hablando del tema, y ellos me decían como, ustedes en muchos aspectos piden sinceridad, pero aún se escandalizan con eso, aún les cuesta que la gente sea sincera en el aspecto sexual. Entonces, digamos, tú quieres ser responsable en tu sexualidad activa, pero a ti te da pena cargar condones porque eres mujer, y qué van a pensar, y qué van a decir. O digamos, el otro punto, vas a tener relaciones casuales y esperas que el hombre sea el que cargue condones, porque tú como mujer, no. Bueno, ¿Sí? sí, eso es más o menos, o sea, Entonces, como dar, ajá, o sea, que nada esté, o sea, es que suena como raro, pero que nada sea malo, sí, o sea, Ajá. enseñarlo desde que esto se puede hacer, trae unas consecuencias, tanto esto que se considera bueno como esto que se considera malo, repercute más adelante a nivel emocional, a nivel económico también puede ser, todas las consecuencias que eso puede y traer. si se plantea desde ese punto, lo mismo, la responsabilidad queda a cada uno, ¿sí? Sin ir diciendo como debes, o esto es así, hay límites, esto es bueno, esto es malo, sino eso, de manera general es esto, y tú como ser humano adquieres tu responsabilidad como ser humano, como individuo, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde se sientan como las bases para que sea realmente una planificación compartida. Creo que ahí hay algo, bueno, de lo que estaban diciendo sobre la responsabilidad en las escuelas o en la educación, ¿no? Porque es ahí donde tendrían la opción de abrir la cátedra sobre sexualidad, y aunque sea, digamos, el escenario con el saber propio, algo se va a salir, digamos, de la ruta Obvio. pensada, ¿no? Entonces es importante también la posición o el acompañamiento del lado de la familia, y es ahí donde como que la cosa se corta un poquito, ¿no? Porque entonces hay mamás muy tradicionales que no hablan del asunto o señalan siempre que no está mal, pero creo que se puede decir de otra manera, ¿sí? Que el amor es importante,
que solamente una mujer puede tener relaciones con su hombre o con su pareja. Y porque se va a casar. O porque se va a casar. O Eso, después del matrimonio. o después del matrimonio. Yo creo que son valores que quizá son importantes para ciertas familias y ciertas personas, pero es importante transmitirlo no desde el señalamiento de decir como esta es la única forma y es la forma aceptada y valorada por la sociedad, y si usted se sale de ahí está siendo una tal y tal cosa, sino pues enseñarlo más. Me gustaba, como lo decía Leo, como desde la experiencia, ¿por qué a una mamá eso le funcionó y no sé, a la hermana no? Son como cosas diferentes a decir, es que esta es la manera de hacerlo, usted debería casarse y después sí tener relaciones sexuales, porque esa es una enseñanza desde la prohibición y es como si le dijera, hágale, ¿sí? Esto es la condición, entonces puesta la ley, puesta la trampa. Y a veces Muy a mal, uno, Angie. entre más le prohíben, Uno hay más personas, Más lo hacen. no me voy a incluir ahí como por sacarme, pero que vienen con el chip de la desobediencia, sí, como que eso que le dicen que no es, como que llama más la atención, como que quiero investigar. O sea, no necesariamente por llevar la contraria, pero es una cosa curiosidad. más de Sí, curiosidad. O sea, pero ¿por qué? O sea, ¿y por qué? O sea, de cuestionarse y decir, o sea, pero me dice que no, y bueno, ¿y por qué no? Y me da la razón, y yo sigo pensando, pero esa No me razón me parece parece estúpida, deme otra. No, esa es. No, yo quiero, o sea, entonces déjeme investigar a mí, yo quiero saber, déjeme sentir, déjeme Sí. vivir, pues. Y forjar un punto de vista. Ahí sí, por eso es lo que hablaba Carito de lo que hablamos en ese podcast de la educación, educar desde la libertad, desde que cada uno vaya creando Desde el respeto. su propio concepto, su propia postura, y de lo que decía Angie, por lo menos de que pues van a haber cosas que se van a salir, o sea, lo que nosotros estamos diciendo acá no es que sea la perfección, No, de hecho estamos hablando de que no es perfecto, No es la panacea. y sí, no es la panacea, Ish, me encanta esa ese palabra. término. Pero, Mademoiselle. o sea, como el estar abiertos al error, el estar conscientes de que, además, esto que estamos haciendo de nuevo va a fallar, pero lo que estábamos haciendo antes estaba fallando hace 1000 años, o sea, ¿qué más da tratar de probar otra cosa y que de pronto tenga sus fallas? ¿Sí? Pero la otra ya sabemos que está, eso a mí, espera que me hablan del máster. Ay, no, Ese sé dicho que me de habla. que vale más Bueno conocido que malo por conocer. sí, malo por conocer, yo creo que está mandado a recoger Ah, no, es y Malo conocido. Malo conocido que bueno por Mira, conocer. esa cosa, bueno, Bueno, por conocer. Como el chavo, como el señores. ustedes ya saben cómo es, sí. Ustedes sí saben el dicho. Pero bueno, digamos que finalizamos esta pregunta ahí que nos despejó Isa, y vamos a hacerle otra pregunta, Angie. ¿Cuál es la siguiente pregunta para nuestra invitada Isabela Pinto Corzo? Sí, bueno, como nos interesa hablar de lo compartido, ¿sí? Y de lo responsable entre todos o entre la pareja, si es posible, ¿cuáles son los métodos de planificación responsable? O si nos puedes hablar de métodos de planificación responsables, Isabela. Bueno, pienso que la planificación compartida, primero que todo, uno debe estar en pareja. Y como no todos estamos en pareja, siento que cada persona debe ser responsable de su anticoncepción. Si usted un día no quiere estar embarazada, hay condones femeninos, hay condones masculinos, hay pastillas, hay inyecciones, hay barras, hay anillos, hay de todo. Entonces siento que primero, si uno no se encuentra en pareja y quiere tomar la decisión de no quedar embarazada, de no tener una enfermedad de transmisión sexual, uno debe ser responsable de eso. Y ya del tema de compartido, considero que no simplemente es que el hombre compre los condones o que el hombre tenga los condones o que la parte hormonal del hombre se vea como afectada, o pues no afectada, sino que se involucre. También el tema de que si van a comprar las pastillas anticonceptivas sea algo de los dos, que ambos se acuerden que se debe, la mujer si está planificando con pastillas, que se deben tomar las pastillas anticonceptivas, sino, o sea, que se encuentre el hombre también presente en este proceso de anticoncepción, de que si no quieren ser papás, ambos tienen que poner de su parte para no ser papás, o si ambos no quieren tener una enfermedad de transmisión sexual, ambos deben poner de su parte y no simplemente dejarle la carga o al hombre que supongamos que se puso el condón, o a la mujer que esperemos que se tome la pastilla. Oigan,
Oigan, a mí me parece re interesante lo que dice Isabela, porque yo hice una encuesta como al respecto en mi Instagram, como de si la gente pensaba que la planificación era pues masculina, femenina o que era compartida. Participaron más de 100 personas. Tenemos una masa Ok. Está re viral. Y mira que solamente 8 personas votaron porque recaía sobre los hombres y 66 personas votaron porque era compartida, ¿sí? Y bueno, apenas 36 personas votaron que se recaía sobre la mujer, igual es mayoría. Y luego en la siguiente pregunta era como, bueno, los que dicen que es compartida, díganme si los métodos anticonceptivos que existen, obviamente hay un montón, los que por lo menos ustedes conocen, si hay equidad entre los que hay para hombres y los que hay para mujeres. Y efectivamente ahí se cayó y todo el mundo votó que eran sobre las mujeres, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza fallando como la cosa, ¿sí? Por lo mismo, porque socialmente se piensa que la responsabilidad la deben tener las mujeres. Y ahorita lo hablábamos antes de empezar esto, y nosotros indagando encontramos que hay muchísimos más métodos anticonceptivos para los hombres, de los que uno cree y de los que uno conoce, y que si uno se pone a leer y a indagar, realmente son muchísimos mejores que los que usan las mujeres. Tienen mayor tasa de efectividad, en temas económicos yo creo que también por la duración que tienen también son muchísimo mejores, ¿sí? Y tienen menos efectos, tienen menos contraindicaciones. Y aún así, pocos se escuchan, pocos se promueven, pocos se usan y siguen estando allá, arrinconaditos, como para el que dice, se levanta un día y dice, ¡ash! Yo voy a planificar. Y eso es muy raro. Y por eso es muy complejo que, como lo decía Isa, como que la persona independiente tome como esa capacidad, de ese liderazgo, de decir lo voy a hacer. Y de ahí que empiece a ser un poco más equitativo. A mí, bueno, yo estaba escuchando a Isa y ella, pues yo lo entiendo, ¿sí? Porque su profesión, digamos que la orienta a un saber claro en la medida de la planificación, pero digamos que compartimos el asunto hasta lo responsable. Lo compartido no es compartido, la planificación no es compartida, finalmente recae sobre la mujer, sí o sí. Yo no sé si solamente acá en Colombia o en Latinoamérica, que estamos un poco más atrasados con el conocimiento y con lo que pasa en Europa sobre el avance en medicina. Sin embargo, así estén esos métodos, los hombres no se vuelcan a buscar ni a intentarlo, porque creo que tienen mucho más miedo que las mujeres, además, que ya los hemos usado, sí, ¿no? yo debo admitir que sí, o sea, que alguien me diga que voy a sentir lo mismo que, digamos, le pasa a las mujeres que de pronto están bien y se ponen melancólicas y de un momento a otro tienen un cambio repentino en su humor. Pues yo no quiero eso, yo cuando estoy bien pues quiero seguir estando bien y si estoy triste pues estoy triste y ya. Y que además reafirma esta idea de las mujeres como incomprensibles, demasiado cambiantes, lo que hablábamos ahora, sí, locas, o sea, locas. No, porque a ver los hombres no se enloquecen también un poquito. O sea, pero justamente, yo no sé, yo siento que eso también es desinformación. Mira que, o sea, eso era lo que me parecía muy interesante dentro de lo que yo indagaba, y era que, o sea, el cambio hormonal en los hombres casi no es notorio. O sea, es que yo la verdad no puedo hablar como con tanta prioridad al respecto, o de manera como tan profesional diciendo como no, nosotras tenemos tantas y tantas y tantas hormonas y funcionan de tales y tales y tales maneras. No, yo no lo puedo decir, pero siento que evidentemente nosotros funcionamos de esa manera, ¿sí? Es más notorio, mientras que los hombres casi no, independientemente de que tomemos o no tomemos cosas para que las alteren o las cambien o las dejen igual, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, la inyección que es para los hombres, ahí decía, la tasa de efectividad es del 97%. Empieza a funcionar de manera casi inmediata y aparte no les afecta en el deseo sexual, no les afecta en el momento pues de los orgasmos y la eyaculación, no les afecta en lo absoluto. Lo único que hace es que no se produzcan espermatozoides. ¿Y por qué los médicos no la recomiendan? Pero sigue siendo igual. Ahí es a donde vamos, quizás volvemos al principio de todo esto. Son razones económicas también. O machistas. También machistas y también sociales.
Porque lo que yo te decía, o sea, según lo que yo leo, esta inyección son 13 años de efectividad. Imagínense cuántas mujeres dejarían de tomar pastillas por 13 años. Yo pierdo una cantidad de plata, y que no solamente las pastillas para planificar, sino que es eso, lo que tú decías, las que son para regularles el genio, sí, un montón de cosas que como economía no me permito. Entonces mejor permito que sigan creciendo de esa manera, ya que alguien se levante con los astros alineados y diga, voy a planificar, voy a buscar, voy a leer y voy a hacer. Eso es muy poco probable. Incluso y ellos siguen con eso. No es como que lo ocultemos o lo neguemos, ahí está, pero no le hacemos tanta promoción, porque no nos sirve. Incluso el asunto de la vasectomía, yo pensaba que eso no era reversible, pero Sí, creo es que Isa reversible. dijo que sí, Sí, tiene Es reversible. sí tiene un elemento reversible, 10 ¿cierto? años 10 años. y ya te la puedes revertir. Gaby ¿Sí? con su pareja dijo, en 10 años sabemos si queremos o no hijos. Sí, Podemos o sea, lograrlo. Yo tengo 20 y sé que en 30 años ya voy a tener la suficiente, ¿cómo se dice eso? Madurez y capacidad Madurez de pronto. mental, tanto una estabilidad mental y económica para saber si quiero o no tener hijos. Me parece Gaby, y bueno, brutal. tengo una pregunta curiosidades acá. Sí. Si tu novio se hizo la vasectomía, ¿tú por qué usas aún pastillas? Porque, digamos, la vasectomía no es instantánea, no es como que se dejen de producir de una vez, sino que hay que esperar al menos 3 meses para tener para que no hayan como tales espermatozoides. Ah, ok. ¿Y estás esperando? 3 meses. O sea, yo me opero y toca esperar 3 meses. Toca seguir Sí, seguir planificando con el- durante 3 Y meses. cuando pase ese tiempo, ¿tú vas a dejar de tomar pastillas? Sí, es lo más probable. Por lo mismo, porque los dos lo hablamos y no le parecía el justo que yo tuviera toda esa carga hormonal, porque sí las hormonas me afectan demasiado. Bueno, novio de Gaby, si está viendo aquí, yo por Un lo menos lo aplauso. amo. Sí. Lo amo. no sé. Estoy enamorada. Sí, señores. Y bueno, antes de que sigamos acá con lo próximo, quiero dejarlos acá con, bueno, vamos a pasar del máster, me dicen, que tenemos un comercial, el comercial que siempre va, que es muy importante. Ahí los dejo con el comercial. Si estás buscando que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen y eres parte de la comunidad tomasina, escríbenos un mensaje al 300-353-5484 o al 316-818-4997. También puedes escribirnos en Instagram, @bienestarustabuca. Bueno, entonces con esta información o con este espacio publicitario lo que queremos es que sepan que existen opciones para hablar. Por supuesto ahí hay psicólogos, pero si necesitan un poco más de orientación sobre su salud sexual y reproductiva, en la Universidad Santo Tomás tenemos médicos que pueden orientarlos en este asunto. Entonces no se cohíban de buscar la información y la información de un profesional. ¿Listo? Sí, eso me parece que es súper importante y es el objetivo principal de este todo podcast. esto. Ujú. Entonces, vamos a finalizar. Bueno, ya casi se está acabando. Yo sé que ustedes allá están tristes porque ya dijeron que se iba a acabar. El Ustedes no quieren cursor que se está acabe, ya pero llegando a lo vamos último con ahí ya. con la última pregunta para nuestra hermosísima invitada. Yo creo que ustedes allá están diciendo, oiga, ¿verdad, Mamacita. Isa? Sí. Echando los canos. Van a los poner el canis. arroba de Isa también. Si Sí. lo hacen, yo lo veo. Bueno, Isa, una pregunta que nos llama la atención es si en las escuelas de medicina les enseñan sobre los métodos anticonceptivos tradicionales y los nuevos o los basados en fármacos. Bueno, pues en las escuelas de medicina sí nos enseñan cuáles son los cambios que hay en la mujer en el momento pues, de su fertilización, es que fecundación. Sí nos enseñan cómo las temperaturas basales cambian, qué le pasa al cuerpo, cómo hay unos días específicos en el que una mujer puede ser más fértil, que otros días no es fértil. Pero esto no es considerado como tal métodos anticonceptivos porque tiene mucho riesgo de que hayan cambios, ¿sí? Por ejemplo, en la temperatura, ahorita que estamos pues, en toda esta situación, cualquier proceso inflamatorio, cualquier proceso infeccioso va a cambiar la temperatura basal del cuerpo pues por el mismo proceso. Entonces, este método ya no funcionaría. Entonces, si tú te cuidas de esta manera, se perdería todo.
porque eso hay que llevar como una planilla de cuánto es la temperatura, la misma hora, entonces es un poco más complicado de seguir. El método rítmico también es un poco difícil porque si tú tienes algún estresor en tu vida o si algún proceso está pasando en tu cuerpo o en tu vida, se empieza a cambiar el ciclo. Entonces ya no estás exactamente fértil el día de la ovulación, el día 14, sino se puede correr. Y también hay que pues, entender que no todas las mujeres tenemos el mismo ciclo del mismo tiempo. Entonces esto puede variar mucho y como tiene muchos alteraciones, es muy difícil decir exactamente uno qué día exacto es fértil y cuál día no se puede tener relaciones sexuales. También pues los espermatozoides tienen un tipo de vida dentro del útero que puede durar cierto tiempo, entonces tampoco es muy exacto saber eso. Por ende, sí nos enseñan, pero no lo ven como métodos anticonceptivos. Listo. Gracias por la invitación, Leito. Este me parece muy importante para dejar un poco los tabús e informarnos más sobre esto. Bueno, no, gracias Isa por aceptar la invitación. Y bueno, creo que dentro de la investigación, pues lo que decía ahorita Angie, pues el conocimiento y la experiencia desde la que habla Isa, pues tiene que ver mucho con pues, el tema de la medicina y cosas como que se van al método científico que tiene que ser comprobado y pues es válido, ¿sí? Pero dentro de lo que yo pude investigar, encontré algo de un método que se llama como el método sintotérmico, que me pareció bastante interesante y que tienen muchísima información. O sea, se habla no solamente de que se tome la temperatura, porque se habla también de que lo que nombraba Isa, pueden haber unos cambios, ¿sí? Pueden haber unos cambios en la temperatura que no necesariamente represente un cambio hormonal. Sí, o que no está fértil o que está fértil, porque bueno, ahí también yo no sabía, o sea, que ustedes son fértiles muy poquitos días. Yo tampoco sabía. Yo pensé que, o sea, eran como, No, sí. Eso es lo que De creen, hecho, ¿no? por ejemplo, a mí me parece un poco raro y paradójico también con esto que dice Leo, que averiguó las aplicaciones. Las aplicaciones a uno les muestran como ciertos días de fertilidad, pero resulta que no son esos ciertos días exactos de fertilidad, sino que con el método sintotérmico, digamos que hay un algoritmo con la temperatura basal que nada más le muestra el día que es, porque, o sea, como tal es máximo dos días. No, mira, es no que lo mucho. que hacen las aplicaciones, y eso lo decía Isa más adelante, y por eso es algo complejo, y para yo creo que llevar ese tipo de métodos hay que conocer mucho biológicamente, y es que, no sé si tú te hayas fijado, en las aplicaciones hay un rango de como 6 días, uno más azul que todos, y luego Exacto. 6 Uno días como post, más. ¿sí? Creo, si no estoy mal, cuando uno tiene relaciones sexuales y entra un espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer, ellos tienen una vida de 7, o sea, tienen 7 días dentro, como para encontrar un óvulo, ¿sí? Ah, bueno, y Exacto. ahí es donde Mientras- hablan de lo de la temperatura y todo esto, porque se genera como el ambiente propicio para Ajá. que el espermatozoide viva, Es como porque el si no se hábitat muere. Exacto, o sea, no perfecto. es solamente, o sea, ese método es muy válido, es muy completo, ¿sí? No es solo como que, ay, de la nada se Dice, nos dio voy a que hacer tómense team la sintotérmico. temperatura, sí, tómense la temperatura y de acuerdo a eso sabemos. No, o sea, hay un montón de cosas que influyen, lo que tú decías obviamente. Isa habla desde como su perspectiva profesional y científica, y esto es más como un tema, no sé, como de género, porque yo sin hacerlo con la temperatura, bueno, la primera vez que yo planifiqué fue con pastillas, pero me fue horrible, y luego yo empecé a tomar productos pues naturales, unas cosas que vende mi mamá, y súper constante, y mi periodo se volvió reliquia, o sea, era Un 30, sí, Un relojito. 30 días completos. A mí me pasa como algo antes de llegarme el periodo, me pasaba exacto, todo súper bien. Y yo empecé a planificar así. O sea, como Estoy que muy yo no lo interesada en ese necesito. método. ¿Qué? Estoy muy interesada en ese No. método. Sí, o sea, y uno conoce su cuerpo. No sé, o por lo menos yo. Sí, yo sé como, ya está pasando esto, ya casi. Y efectivamente pasa eso tal. Pero bueno, Y ni cólicos, ni cambios hormonales, ni nada. acá O con sea- esto que dice Carol, era también dentro de lo que yo investigué sobre este método sintotérmico y decía, pues lo escuché en otro podcast,
como que no podía yo decir que esto que me Predecirlo. funcionó a mí Le funciona a le va a otras funcionar personas. exacto Ajá. a otra Ah, persona. Ujú. Pues porque ahora que lo dice Gaby, cuando lo dijo así, yo me imagino de los 17 millones que nos están Claro. viendo, pues a algunos se le puede ocurrir también lo mismo, como que quiero saber Ajá. y por qué no va a contar más sobre esto. Pero sí, o sea, no es una regla que siempre se cumpla o que No. para todo mundo se cumpla. Se podría probar, ¿sí? Sí. Podrían probarlo como, bueno, sí, esto, vamos a darle la oportunidad a ver si también me funciona y me regula y toda la cosa, me controla esto. Por lo menos para ustedes que yo digo, menos mal soy hombre, y cada vez que ustedes les dan cólicos, yo digo, no. O sea, yo sería una niña floja, pero flojísima. O sea, yo de que no voy a trabajar tengo cólicos, jefe, o sea, respete. Respéteme Respétese. y respétese. Sí, no, tengo cólicos. O sea, ¿quién se aguanta eso? Solamente ustedes, de verdad. Bueno, hay algo ahí que yo rescato de lo que está contando Carol y del método sintotérmico, porque creo que es una experiencia de conocimiento de sí mismo, del cuerpo propio, y que las pastillas o los medicamentos o bueno, el resto de anticonceptivos, lo que le hacen es a uno como tener la idea de que puede estar libremente en cualquier momento, en cualquier hora, con cualquier persona, sin, digamos, la preocupación de los embarazos. Para mí creo que es una experiencia cercana al cuerpo, me llama la atención, Ujú. me parece interesante, sé que hay una efectividad muy cercana a la del condón, ¿sí? Entonces eso me llama la atención. En la singularidad, incluso como lo dice Carol, a ella le funcionó y conocía como sus señales, ¿sí? Y es un poco así, como conocer cuáles son las señales propias, y cuando es en pareja, que el hombre también reconozca esas señales de su pareja, ¿sí? Para que no sea simplemente responsabilidad de la mujer. ¿Cómo así? ¿Cuáles señales? Bueno, porque además de la temperatura basal, hay unos cambios en el flujo vaginal, Ajá. ¿sí? ¿Y yo tengo que notarlo? Sí, eso se puede Sí, notar, eso no es No tan es difícil. tan obvio, no. No es obvio, pero no es tan difícil. Pero digamos en ¿sí? el momento yo creo, Pero personalmente. ¿en qué se diferencia? O sea, en ese flujo. O sea, que yo que como hombre, digamos a mi pareja, ¿qué diferente le voy a notar en el flujo? O sea, ¿cómo Yo noto creo esa que diferencia? eso implicaría demasiada confianza, Ajá, ¿sí? como- De y para poderle, yo hablarlo. sí, y de O sea, mostrar yo tengo que también. bajar allá y Sí, de hacerle una observar, prueba. eso ¿O sí. cómo es? Claro que Sí. Eso es un tema bastante No, Está como pero más cremoso. observar porque incluso Ajá. hay mujeres que desconocen cuáles son los tipos de flujo. Ajá. Entonces, observar, conocer el cuerpo, eso es súper importante. Exacto. Porque hay diferentes tipos de flujo. Entonces, digamos, si yo lo hago desde el acompañamiento de una pareja, se debe hacer también desde lo de la confianza. Sí, claro. Yo no voy a llegar con alguien con quien Mira voy a mis tener un encuentro casual a decirle, bueno, hoy estoy en tal día y se va a encontrar con que mi flujo es este. No, eso uno no lo hace. O sea, jamás y Bienvenido. nunca. Sí, welcome to. Bienvenido al método sintotérmico. No, eso no pasa. Pero sí, G-House. Ver Angie va a estar. Pero digamos, si yo lo hago como acompañada con mi pareja, eso, tener la capacidad de decir como, o irlo dialogando a medida pues que pasa el tiempo. Y yo creo que uno también como hombre, no sé, eso, a medida que uno lo va conociendo, no como que llegues y de la nada también lo intuyas, como, Sí, no, "Ay, no. estás en estos días Y porque no es esto es intuitivo. diferente". No, eso no es así. Nosotros lo sentimos y es diferente, pero ustedes sí lo tienen que notar y tienen que ser muy observativos para eso. Entonces, si hay una buena comunicación, eso se puede lograr. Y así hace, pues, no sé, siento que uno es más consciente al respecto, tanto de su cuerpo como el del otro. Y creo que hace también como una conexión diferente, por eso debe Sí. ser como O sea, de verdad. con la pareja, ¿no? Como- Sí. Yo lo mencioné porque de verdad el cambio para mí fue muy grande y de hecho hace poco como que tuve un problema pues grande, así como que, yo dije, ¿qué pasó acá? Y le metí como químicos a mi cuerpo y me costó un montón volver a eso, a mi norma, a mi regla, a todo como yo lo tenía antes y no solo como desde la parte como económica, sino también desde la parte eso, emocional, porque fue como un golpe de, uy, y ya lo que entonces tomaba generalmente no me estaba funcionando, y yo como, hey, ¿qué pasa? Entonces tocó como volver a recuperar, en calma, todo, pero el cambio, yo creo que como en el tema de confianza y amor y conocerse, es excelente.
sea, Sí. somos team método sintotérmico, yo sí. Sí, sí, sí. Bueno, y ya como para finalizar, yo creería, ustedes me dicen si estoy en lo correcto, que como una pequeña o corta invitación para, pues, para los que están viendo esto, los 17 millones de seguidores que tiene este podcast, pues es a que prueben otros métodos, la invitación a que sí, estos métodos alternativos no son 100% efectivos o Como 100% los métodos igual que los 100%, métodos, sí. Ujú. digamos, probados científicamente. Entonces, para mí hay un plus, que es que no estamos jugando con las hormonas y todo esto, Ujú. con estos métodos alternativos. Entonces, yo diría como, pues, animémonos a buscar más información. Como dijimos al principio, no se queden solamente con esto, que este sea como una pullita ahí para empezar a ser Ajá. un poquito más responsables con esto de la planificación. Y yo diría también, porque bueno, acá no nos fuimos con otro tema que va ahí como paralelo, que son las enfermedades venéreas, Ujú. ¿sí? Es No otro- quisimos entrar por ahí porque pues queríamos concentrarnos solamente como en esto, pero pues es otra cosa que, eso sí, todos sabemos que solamente hay una forma de cuidarnos con eso, y pues la invitación también a que lo hagamos de esa manera. Entonces, finalizamos este podcast que me parece que estuvo sabrosito, hablamos Sí. rico, la primera vez de Gaby, espectacular. Y además que encantó, me quiero parece volver. chévere con la experiencia de Gaby y todo. Sí, súper y soy team Un de, caso ¿cómo se real, un llama el caso novio de real. Gaby? Se llama John. Team Joan. Team Soy Joan. team Joan, sí. No, yo no soy Team Joan. No puede. Sorbito, Leonardo. Y bueno, no, los dejamos con el comercial nuevamente para que ustedes tomen apunte ahí si necesitan o quieren apoyo psicológico, apoyo por parte de la universidad para todos estos temas. Acá en la universidad contamos con un equipo que está preparado, un equipo de profesionales para ustedes. Y pues nada, digámosle chao a todos y que gracias. Si estás buscando que te escuchen, que te ayuden, que te apoyen y eres parte de la comunidad tomasina, escríbenos un mensaje al 300-353-5484 o al 316-818-4997. También puedes escribirnos en Instagram, @bienestarustabuca.